¿Qué tal? Bienvenidos un día más aquí a Con Ánimo de Lucro en Es Radio Libre Mercado para analizar la actualidad económica en un espacio en el que defendemos, como siempre, los valores del liberalismo, que son el de la propiedad privada, la prosperidad y también la libertad económica. Arrancamos. Y un día más tenemos que hablar de cómo el gobierno de España empobrece y precariza la economía de nuestro país y también, lógicamente, con ello la calidad de vida de todos nosotros. Ya ayer hablábamos a raíz de un informe del Juan de Mariana, de cómo políticas como las del salario mínimo o todas aquellas que supuestamente impulsan los derechos laborales para que los trabajadores tengan una mayor protección de cara al Estado, en realidad pues muchas veces consiguen los efectos contrarios a los que se buscan. Ya vimos cómo las recurrentes subidas del SMI, del salario mínimo interprofesional, en nuestro país desde que gobierna Sánchez, habían abocado a que los salarios pues cada vez estuvieran más cerca del salario mínimo, es decir, el salario modal, el salario más habitual en nuestra sociedad, está estancado y cada vez se acerca más a lo que se establece por ley, que es el salario mínimo. Y también vimos cómo la política pues de prestaciones sociales, de ayudas sociales, del ingreso mínimo vital, lo que hacía era pues perjudicar a los más desfavorecidos. ¿Por qué? Porque les condena a una trampa de pobreza, a un círculo vicioso del que es muy complicado salir. Y hoy tenemos que hablar o poner el acento en otra de las claves que explican o que demuestran por qué decimos que el gobierno de España es responsable en buena medida de la situación económica que sufrimos, y es la sobreregulación. Y no es que lo digamos nosotros, es que hace unas semanas el Banco de España, que está dirigido a día de hoy por Escrivá, exministro del gobierno de Sánchez, publicó, como digo, un informe en el que demostraba que el intervencionismo y la hiperregulación lo que hacen es frenar el crecimiento económico de un país. En este estudio, concretamente, se destaca que el entorno institucional en el que operan las empresas juega un papel clave en el desarrollo económico y, de hecho, inciden en que la calidad de las instituciones, en particular del marco regulatorio, afecta directamente a la capacidad de crecimiento de un país. De este modo, admiten que, aunque las normas son necesarias, dicen, para ordenar la actividad económica, y de hecho inciden que bien diseñadas pueden incluso corregir fallos del mercado, lo cierto es que cuando la normativa se multiplica y se hace además sin una planificación adecuada o se vuelve muy compleja, puede convertirse en un gran obstáculo para el emprendimiento y también para el crecimiento de las empresas y con ello, evidentemente, de la economía en términos generales. En este sentido, el informe del Banco de España lo que señala es que desde el inicio de la democracia, nuestro ordenamiento jurídico ha generado ya más de 400.000 normas nuevas y además se observa en este sentido una tendencia al crecimiento de la actividad normativa, lo cual es acompañado de un aumento en las referencias cruzadas entre normas. Es decir, que además hay un problema de una sobreregulación que viene dado por los distintos niveles administrativos, que en muchas ocasiones las normas se refieren unas a sí mismas y a las otras, lo cual enmaraña mucho más la complejidad regulatoria de un país. Y es que este informe destaca que solo en 2022 se añadieron al marco regulatorio español más de 11.700 nuevas disposiciones, es decir, 32 normas cada día, o dicho de otro modo, una norma cada 45 minutos. Más o menos aproximadamente. Así, el número de normas publicadas cada año se ha multiplicado ya por 4 desde el inicio de la democracia, dice este informe. Por tanto, el Banco de España subraya al respecto que la proliferación de normas refleja en buena medida el dinamismo normativo del Estado, pero inciden en que este crecimiento de normas plantea también retos operativos para las empresas, especialmente las más pequeñas. Esto, como siempre señalamos, es paradójico, ¿no? Que un gobierno que dice ser el más comprometido con las minorías, con los más desfavorecidos, al final sus políticas lo que hagan es perjudicar a quienes dicen proteger. Lo veíamos ayer con la trampa de pobreza del ingreso mínimo vital, también lo veíamos con el salario mínimo interprofesional y lo vemos de nuevo con este tipo de informes. Al final, la regulación también a las empresas a lo que lleva es precisamente a desfavorecer a las más pequeñas, que son las que tienen más dificultades para hacer frente a los costes, no solo económicos, que también, sino también administrativos, que la regulación del Estado les impone. Y como decimos, esto tiene un coste económico muy importante, porque lo que destaca el informe
es que pues, un volumen de normas considerable como este conlleva a una reducción en la entrada de nuevas firmas y también una menor creación de empleo. Y en algunos sectores, como ocurre con la industria, se observa de hecho una clara relación negativa entre densidad normativa y dinamismo empresarial. Así, el Banco de España destaca que en España, en nuestro país, un aumento del 10% del volumen de regulación provoca alrededor del 0,5% de caída en el empleo de las empresas con menos de 10 trabajadores. Además, dicen que la convivencia de normas diferentes en cada comunidad autónoma puede incluso aumentar los costes de cumplimiento para las empresas, dificultar también la expansión territorial de las mismas y reducir la eficiencia del mercado interior. Este fenómeno puede afectar también, como decimos, sobre todo a las pymes. Y por otra parte, la innovación, la capacidad de innovación de las empresas también se ve resentida, porque al final hacer frente a mayores cargas administrativas lo que hace es que frena la capacidad de innovación de las empresas y, por tanto, su capacidad para invertir en desarrollo de nuevas tecnologías. Y por ello, lo que este informe pide, exige o propone al menos es pues avanzar hacia una mejor calidad institucional y normativa. Es verdad que en este sentido, pues quizás sean un poco flojos porque hablan de que en realidad hay muchas normas, e incluso nombran las normas medioambientales como un buen ejemplo de que si están bien diseñadas pueden corregir fallos del mercado, pero aún así sí admiten que lo que se debería avanzar al respecto es en un entramado normativo mucho más claro, sobre todo para que las empresas puedan contar en sus balances y en sus proyectos de inversión y de actividad económica con una idea clara de cuáles son las cargas tributarias y también administrativas a las que tienen que hacer frente, para ello adaptarlo a su actividad laboral, como decimos. Pero precisamente hace unas semanas conocíamos también que el Premio Nobel de Economía de este año se había concedido a 3 economistas que seguían la línea liberal de Schumpeter, hablando de la innovación y de la destrucción creativa. Y también lo que se puede sacar al respecto de los estudios de estos economistas es que precisamente la sobreregulación a lo que lleva es al estancamiento de la economía, a frenar el crecimiento de las empresas y, por tanto, de un sector económico en general. Y España, desde luego, es un ejemplo claro a este respecto. Por poner un ejemplo, tenemos una gran hiperregulación en el comercio de alimentos. Solo en 2024 se aprobaron más de 1.200 normas que afectan, que añaden costes, como decimos, al comercio de alimentos. Y se trata esto de cambios normativos que provienen del ámbito municipal, del ámbito autonómico, del ámbito estatal y también del ámbito europeo. Porque este es otro de los grandes problemas que tenemos. Y estamos hablando, por tanto, de una media de 3,4 normas nuevas cada día que modifican los términos de organización del comercio de alimentos en nuestro país. Pero, sobre todo, y como hemos publicado en Libre Mercado, hay un sector en concreto que se ve especialmente lastrado y afectado por la hiperregulación, y ese es el sector agrario, el campo español. Porque, como digo, ya lo hemos publicado en Libre Mercado, según un estudio que se publicaba hace poco más de un año, de media, la cantidad de regulaciones que soporta este sector en nuestro país pues está cerca de las 1.300 nuevas cada año. A este sector le siguen, de hecho, la construcción, con cerca de 1.100 regulaciones anuales nuevas, y los servicios profesionales, con más de 800 nuevas regulaciones que se aprueban cada año. Además, de acuerdo con este informe que estamos citando, el sector, ya decimos, donde hay una mayor complejidad regulatoria, donde es más pronunciada esta complejidad regulatoria, es el manufacturero, donde, cito el estudio, la magnitud del efecto es un 50% mayor que en el caso de los sectores de servicios. Por tanto, vemos que el Gobierno de España y las autoridades, también europeas, son responsables del estancamiento económico de nuestro país y de la zona euro y la Unión Europea, no solo porque directamente gravan con impuestos muy nocivos nuestra actividad económica, sino también porque la lastran, la frenan con una carga regulatoria que es prácticamente inasumible. Y esto es lo que viene a demostrar todos estos informes, los Nobel de Economía de este año y también el Banco de España, que, como decimos, ahora está gobernado por José Luis Escrivá, que no es para nada un peligroso liberal y mucho menos será sospechoso de ir contra este gobierno, porque si por algo le han puesto es presumiblemente para controlar los informes que de allí salgan. Lo hemos visto, por ejemplo, con un informe que recientemente cortaron descaradamente, en el que se demostraba que la reforma laboral de Escrivá no había tenido para nada los resultados que se esperaban.
Pero bueno, seguiremos informando de esto y de hecho hoy tendremos a Rotellar, que en prensa hace unos días se hacía eco de estas informaciones. Tendremos a Rotellar, como digo, para analizarlo en profundidad. Pero antes hay que ir a analizar lo que trae hoy Libre Mercado. Y lo hacemos con Antonio Jiménez Moleón. Buenas tardes. Buenas tardes, Rubén, ¿qué tal? Muy bien, que nos trae, como decía, la portada del Libre Mercado, la cual, por un lado, pues nos trae una pieza de Diego Sánchez de la Cruz en la que se hace eco de las declaraciones de Bob Amsterdam, que como sabemos es el fundador de este bufete de abogados, Amsterdam & Partners, que está elaborando, tanto en un sentido judicial como en un sentido mediático, una campaña contra la Hacienda española, sobre todo por los abusos que ésta comete contra los contribuyentes. Eso es, la portada prácticamente hoy recoge todo lo relacionado con impuestos y en este caso este abogado, como bien han mencionado, ya suma unos 500 casos que están investigando sobre presuntos abusos cometidos por la Agencia Tributaria Española. De hecho, ha confirmado a Libertad Digital este abogado que han tenido varias reuniones con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para que evalúen si España está vulnerando garantías fundamentales como puede ser la presunción de inocencia o el derecho a la privacidad de los contribuyentes y, en caso de vulnerarlo, que Estados Unidos revise los tratados que tiene con España. Y hablando de impuestos, otra pieza importante es la de Miguel Puga, que nos alerta, nos informa de un detalle en los estamentos muy importante que puede incluso suponer diferencias, hablando de tributación, de hasta 24.000 euros. El Tribunal Supremo ha aclarado cuál debe ser la tributación de los beneficiarios de una herencia en caso de que el principal legatario renuncie a ella y sea otra persona quien la reciba en su lugar. Dicho de otro modo, si el heredero sustituto es mencionado o no en el testamento, puede suponer una diferencia de hasta 24.000 euros en ahorro. O sea, que téngalo en cuenta y revisen la noticia en Libre Mercado porque es muy, muy interesante. Sí, porque además Hacienda, como ya decimos, tiene un afán recaudatorio irrefrenable, porque este año ya, hasta los datos que tenemos hasta septiembre, demuestran cómo la Hacienda, el fisco español, exprime a los contribuyentes, que ya recauda en estos meses hasta más de 225.000 millones de euros. Hacienda ha puesto otra marcha en el acelerador y, por ejemplo, en septiembre hemos visto cómo se han alcanzado la recaudación de 15.896 millones de euros, suponiendo un incremento de 1,5% respecto al septiembre del año pasado, pero lo más importante es que en estos 9 primeros meses ha habido un incremento de recaudación neta del 10,1%, alcanzando los 225.000 millones de euros. Claro, y luego ya, por terminar con la portada de Libre Mercado por hoy, hablando de vivienda, tenemos también que la justicia ha rechazado un desahucio porque dice que el propietario de la vivienda ocupada no había negociado lo suficiente con el Inquiocupa. Y es una pieza que trae Beatriz García en la que, bueno, pues explica de nuevo cómo desde hace 7 meses las víctimas de ocupaciones tienen la obligación de tratar con estos delincuentes, de negociar con ellos, de antes de denunciar ante un juzgado, tratar de que se vayan por una vía, digamos, vamos a decir entre comillas, amistosa, ¿no? Pero lo que esta noticia trae es que hay un caso ya en el que la justicia avala esta jurisdicción, y es que se ha revocado una denuncia de desahucio porque, como dice el juez, no se había o no se considera que se ha agotado primero esa vía de negociación particular. Así es, como esta abogada profesional que además ya había tratado con este Ocupa, como no se han comunicado con él por el burofax, el juzgado le ha contestado que le ha denegado esa expulsión y por no seguir los medios adecuados de solución de controversia, a pesar de haber aportado los WhatsApps que demuestran haber hablado con él y toda la documentación aportada para demostrar que es un delincuente y que es reincidente, que no es el primer caso de este Ocupa, que ya ha pasado más veces. Pues vemos como la legislación ya claramente, ya lo hace desde hace tiempo, pero ahora se demuestra una vez más que la legislación en nuestro país a este respecto protege a los delincuentes y desampara
a los propietarios de vivienda y por tanto atenta contra el legítimo derecho a la propiedad de vivienda. En fin, pero vamos en cualquier caso a acercarnos también a otros temas de actualidad en materia económica. Y déjenme que les recuerde que mañana aquí, en Con Ánimo de Lucro, tendremos una entrevista muy interesante con Chencho Cervera, que es la directora de Circa Jewels en España, que como saben es una empresa que se dedica a la compra de joyas, pero no de cualquier joya, sino de alta calidad. Como saben, es una gran oportunidad para que se acerquen a este sector y puedan ver en qué consiste el modelo de negocio de esta compañía. Ya recuérdenlo, mañana jueves, aquí en Con Ánimo de Lucro, a eso de la 1:15 tendremos a Chencho Cervera para que nos detalle en qué consiste el modelo de negocio de Circa Jewels. Y ahora sí, vamos a acercarnos con Antonio Jiménez Moleón a la actualidad económica, que pasa en primer lugar por las negociaciones de los sindicatos con Función Pública acerca del salario de los funcionarios. El Ministerio de Transformación Digital y para la Función Pública reunirá este miércoles a las comisiones obreras UGT y CESIF para descongelar la negociación colectiva tras las movilizaciones de los funcionarios de la semana pasada en toda España y ante la amenaza por parte de las organizaciones sindicales de una huelga general en el mes de diciembre. Desde comisiones obreras UGT y CESIF mantienen su calendario de movilizaciones y no descarta la huelga general para diciembre si no hay un acuerdo con Función Pública para la mejora salarial de los trabajadores públicos. Y hablando de trabajo, tenemos que el Ministerio de Yolanda Díaz hoy aborda también con los llamados agentes sociales el permiso por defunción y por cuidados paliativos. El Ministerio de Trabajo se reunirá esta tarde con los agentes sociales para abordar la ampliación del permiso de hasta 10 días por defunción de un familiar y el nuevo permiso por cuidados paliativos de hasta 15 días, que fueron anunciados por Yolanda Díaz a principios de octubre. Y ya en materia empresarial tenemos que los accionistas de Indra hoy van a aprobar la compra de Hispasat y una nueva renovación parcial del Consejo este mes. Indra someterá al escrutinio de sus accionistas la autorización de la compra del 89% de Hispasat por 725 millones de euros en una junta extraordinaria que se le celebrará el 27 o el 28 de noviembre, una cita en la que también se dará entrada en el máximo órgano de decisión de la empresa a 2 nuevas vocales. Y hablábamos antes de cómo los políticos muchas veces se empeñan en poner en marcha iniciativas, políticas económicas que al final tienen resultados contrarios a lo que se decía buscar en un principio, y uno de estos ejemplos también es lo que atañe a las pensiones en nuestro país, porque FEDEA y el Instituto de Santa Lucía pues denuncian que el Pacto de Toledo se ha convertido en realidad en una subasta política por votos. FEDEA y el Instituto Santa Lucía han publicado un informe con motivo del 30 aniversario de la aprobación del Pacto de Toledo en el que denuncian que este instrumento se ha convertido en una subasta entre partidos para ver quién promete más a los pensionistas, sin que tales promesas estén acompañadas de cálculos cuidadosos de su coste y su previsible distribución. Y ya por terminar con la actualidad económica, con este boletín que hacemos todos los días, hay que hablar de vivienda una vez más. Sabemos que es un sector en el que al final, por mucho que nos quieran decir, la ley de la oferta y la demanda se cumple perfectamente. Luego llegan desde la izquierda, también desde Vox, otro día vimos cómo proponían pues subir los impuestos a los fondos extranjeros para evitar que compren viviendas en nuestro país, pero desde la izquierda nos dicen muchas veces, no, es que el mercado de la vivienda es un ejemplo exacto de cómo la ley de la oferta y la demanda no se ajusta a la realidad, cómo no funciona. Decía Rufián hace unos días, cómo alguien puede pretender que un bien que no deja de subir su precio, la solución vaya a ser aumentar la oferta de este bien. Vamos, esto es la ley de la oferta y la demanda de toda la vida. Ellos lo niegan. Pero en este sentido, desde el Estado, y en este caso es Cataluña, lo que ocurre es que se empeñan también en seguir aumentando estas regulaciones y, por tanto, lastrando la creación de nueva oferta. El presidente de la Generalidad de Cataluña, Salvador Illa, ha afirmado este miércoles que estudia a fondo la posibilidad de prohibir las compras de vivienda con fines especulativos en Cataluña, pero ha avisado de que no es sencillo desde el punto de vista jurídico. Así se ha manifestado durante la sesión de control. Bueno, esto de prohibir la compraventa de viviendas especulativas, ¿cuáles son las compras de viviendas especulativas? Las que él diga. Esto es como cuando hablan también de la responsabilidad que tienen los alquileres vacacionales al respecto. Dicen, no, es que los alquileres vacacionales, como las plataformas de Airbnb, lo que hacen es quitar oferta del mercado del alquiler y eso aumenta los precios. Ya hemos visto que en realidad esto no tiene nada que ver.
como el 1% del parque turístico de vivienda de nuestro país se dedica a este tipo de alquileres. Pues esto suena un poco a lo mismo en realidad. Esto de prohibir las compras especulativas pues serán las que él diga que son especulativas al final. Y el objetivo de esta gente, como sabemos, es encaminarnos a una política de vivienda que consista en que una familia puede tener una vivienda. Y más allá de eso, pues se considera especulación. Y si quieres comprar una segunda vivienda o una tercera, pues la propuesta de Rufián, de los socios de gobierno de Pedro Sánchez, también de la ministra, porque hemos visto en las últimas semanas hacer unas declaraciones terribles a este respecto, es pues grabarte con un 40, un 30, un 50% sobre el valor catastral de ese inmueble. A esto nos encaminamos y efectivamente, con la salvedad de comunidades como Madrid, que no está aplicando la ley de vivienda, pues vemos como el problema de este sector se va a ir agravando, porque al final, si no se ponen las soluciones que se necesitan de verdad, que es dinamizar el sector para que aumente la oferta de vivienda, que se construya vivienda pública, pero de verdad, que no la prometa Sánchez y luego no se construya, pero sobre todo que se fomente la construcción de vivienda por el sector privado, pues hasta que no se fomente esto, como digo, no saldremos del problema que vivimos al respecto y por tanto los precios del alquiler y también de la vivienda en venta pues seguirán subiendo y será cada vez más prohibitivo y por tanto se dificultará todavía más el acceso a inmuebles de los más jóvenes y de los que tienen menos renta, de los más desfavorecidos, porque como decíamos, al final muchas veces la intervención del Estado en la economía, por no decir siempre, conlleva los resultados contrarios a los que se dicen buscar. Lo hemos visto hoy con las regulaciones sobre las empresas, lo hemos visto ayer con el ingreso mínimo vital y también con el salario mínimo interprofesional. Y lo vemos también en este aspecto, como empeñarse en poner nuevas regulaciones sobre el mercado de la vivienda, lo que lleva es a que los que más dificultades tienen para acceder a los inmuebles, al final directamente no puedan ni siquiera independizarse. Y luego se ríen, luego hacen un anuncio de unos ancianos de 55, 60 o 70 años que sean, dentro de X años en los que comparten piso. Porque claro, a ellos lo que les gusta es eso, la pobreza, que compartamos piso, en lugar de cada uno poder permitirse un piso o los que quiera. Bueno, en fin, pues seguiremos analizándolo. Muchas gracias, Antonio Jiménez Moleón, por traernos hoy la portada de Libre Mercado y también las noticias de actualidad. Gracias a ti, Rubén. Un saludo. Y vamos ahora a abrir página de tertulia en el día de hoy, como digo, con José María Rotellar. 12:30 de la tarde, 11:30 en Canarias. Comienza ya aquí la tertulia, hoy con José María Rotellar, que es director del Observatorio Económico de la Francisco de Vitoria y también colaborador de esta casa, de Libre Mercado y de Es Radio. Buenas tardes, José María. Muy buenas. Encantados de tenerle en el estudio aquí para analizar en el día de hoy cómo la hiperregulación del Gobierno de España y también de los distintos niveles administrativos que afectan a nuestro país, tanto autonómicos como locales e incluso europeos, lo que hacen es frenar el crecimiento económico, porque hace unas semanas, usted lo publicaba en la prensa, pero también lo publicaba el Banco de España, existía un informe de este organismo en el que se detallaba precisamente esto, cómo la sobreregulación lo que hace es frenar el crecimiento de las empresas y, por tanto, también de la economía en general. Sí, efectivamente. Al final, como bien decía el Banco de España, y es obvio, cuando hay una sobreregulación, una mala regulación y además una regulación abundante, ¿no? Se juntan, digamos, las dos cosas negativas, mucha regulación y además mala. Bueno, pues lo que hace es frenar el crecimiento. ¿Y por qué frena el crecimiento? Porque es imponer trabas, es imponer obstáculos a la libre empresa, al libre desarrollo profesional de las personas y es un desincentivo para invertir. Y si se invierte menos, se genera menos actividad. Y si se genera menos actividad, se crea menos empleo. Y si se crea menos empleo, la prosperidad se resiente, ¿no? Entonces, cualquier traba que se ponga desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista administrativo, que se entrometa en la libre empresa, en el libre juego del mercado, sin duda constituye un problema para la generación de actividad económica. Decías respecto al informe que la regulación es buena porque puede corregir fallos de mercado y decía incluso que tampoco hay que avanzar en una reducción de la regulación, sino simplemente acompasarla a los distintos niveles que existen administrativos de nuestro país y, sobre todo, dejarla clara, de hacer una regulación que sea clara para que las empresas puedan acogerse a un marco regulatorio bastante más estable del que tenemos. ¿Usted a este respecto qué opina? Bueno, que una cosa es que tenga que haber una regulación porque tiene que haber un terreno de juego, ¿no? Un marco económico en el que sustentarse el libre mercado, pero una vez que se traza, primero, tiene que ser fiable, tiene que haber certidumbre al respecto, no se puede estar cambiando cada 2 por 3 ni generando inseguridad jurídica
por ejemplo, con impuestos creados específicamente para determinados sectores, como hemos visto que sucedió con el impuesto a la banca, el impuesto pretendido a las energéticas, que al final se echó para atrás por la presión precisamente de estos grupos de este sector, ¿no? De los grupos de empresas de este sector, y debe entrometerse lo menos posible. Sin embargo, lo que sucede es que habitualmente no se entromete lo justo, bueno, si es que hay algo justo al respecto, pero no se entromete solo para poder mantener el libre juego del mercado y para generar certidumbre, sino porque lo que intenta es orientar, indicar cómo se tiene que desarrollar. Y el Estado, el sector público no está para eso. Son las empresas, son las personas quienes mejor saben cómo realizar esa labor. Y una cosa es que, por tanto, tenga que existir la regulación que nos marque ese terreno de juego, y otra cosa es que haya una regulación que se transforme en barreras, en trabas, en obstáculos a la libre empresa y al libre ejercicio de la actividad económica, con lo cual yo creo que no es que no haya que reducir, claro que hay que reducir la regulación, toda aquella que sobre, que no sirve absolutamente para nada y que constituye un problema, y luego también hay que unificar regulación. Lo que no puede ser es que haya distintas regulaciones en distintos tipos, porque la competencia esté en un nivel de administración inferior al nacional, al central, y nos encontremos con distintas casuísticas, ¿no? Porque eso también genera incertidumbre dentro de lo que es el conjunto de una economía. Bueno, es que los datos que daba este informe son terribles. Cada día se aprueban más de 30 normativas, según este informe, que lo cual viene siendo pues una norma cada 45 minutos. Y destacaban que desde el comienzo de la democracia en nuestro país ya se acumulaban más de 400.000 normas nuevas. Y de hecho incidían en que la tendencia al respecto es creciente, es a que cada vez se van a aprobar más normativas. No sé, al final parece un poco también que desde el Estado, desde el Gobierno, las autoridades competentes hacen caso omiso de los avisos que los organismos oficiales les hacen, porque hay que recordar que este informe lo evacúa el Banco de España, que es un organismo que hoy preside Escrivá. Sí, pero vamos, con independencia de que el gobernador sea el señor Escrivá o de que fuese otra persona, sí es cierto que en cualquier caso la carga normativa es mucha, lo cual tampoco supone otro obstáculo para poder estar permanentemente actualizado con los cambios que hay sobre la normativa que afecta a cada sector, a cada actividad, y cuando sobre algo se emite mucha norma, es que algo no funciona. O no funciona la normativa que se ha creado y es mala, o se intenta tener completamente controlada esa actividad. Y eso es un error, porque el sector público no está para eso, está para otras cosas. Dicen que la regulación es buena para proteger los fallos del mercado. Bueno, fallos del mercado es verdad que la literatura académica así lo contempla, pero realmente son fallos del mercado. Es algo para lo que el mercado no está preparado. Otra cosa es que haya que realizar la provisión de esos bienes y servicios esenciales, que nadie pone en duda, y que entonces tenga que ser el sector público, porque el mercado no está para eso. Pero una cosa es eso, y otra que al hacerlo, primero, no debería limitar ni la competencia, ni el libre juego del mercado, ni levantar esas barreras y esos obstáculos que impidan la actividad económica, y en segundo lugar no debe generar lo que son fallos del no mercado, ¿no? Ineficiencias del sector público por intervenir en lugares en los que lógicamente no debería estar. No sé si convendrá conmigo en que muchas veces cuando se habla de fallos de mercado, pues también depende un poco desde la perspectiva desde la que hablemos, porque quizás se pueda considerar fallo de mercado algo que como tal, pues quizá no lo sea. Bueno, podría haber determinados casos, pero incluso aceptando que haya cuestiones que el mercado no provea, porque realmente no le interese, no sea su función. Realmente no es que sea un fallo del mercado, sino que es algo que el mercado, para lo que el mercado no es que no tenga competencia, es que no es su objeto. Nadie pone en duda que pueda prestarse, si eso se considera esencial, a través del sector público, a través del Estado. Pero una cosa es esa, y otra cosa ya, con esa excusa, introducirse en el conjunto de la economía para intervenirla de una manera bastante asfixiante. ¿Y con qué objetivo se hace todo esto? Porque usted en prensa
hablaba el otro día de que, al menos en nuestro caso, de nuestro gobierno, digo, se hace con un doble objetivo. Por un lado, decía que es para pues tratar de tapar los propios problemas de la gestión económica del gobierno y también pues incrementar ese nivel de intervencionismo que de por sí ya tiene el gobierno sobre las familias a largo plazo. Sí, empezando por lo segundo, digamos que el gobierno actual tiene un pozo intervencionista muy potente, ¿no? por su orientación ideológica, pero además de una manera exacerbada y muy exagerada respecto a lo que es el propio intervencionismo, ¿no? Posiblemente también por ser un gobierno de coalición y estar recogiendo muchas peticiones que, a mi juicio, sensatamente no deberían poder recogerse, porque lo único que constituyen es un problema al final para los más débiles, porque al poner el problema en las empresas termina repercutiendo en aquellos que no van a poder obtener un puesto de trabajo, porque esas empresas no van a poder contratar debido a los costes, por ejemplo, debido a la rigidez que se impone en muchos casos en el mercado laboral, por ejemplo, sin ir más lejos. Y en el primer caso, para tapar la ineficiencia, es obvio, porque el gobierno necesita ahora mismo más Estado, porque uno de los pilares sobre los que está apoyando el espejismo del crecimiento a corto plazo es el gasto público. El sector exterior es verdad que está funcionando muy bien, pero quitando el sector exterior, ¿en qué lo apoya? En el gasto público y en el incremento de población, que acumula población y acumula actividad por esa acumulación de población, pero no genera prosperidad, porque el PIB per cápita cada vez retrocede más en comparación con la media de la Unión Europea, ¿no? Entonces el gasto público, que es la base que tiene en su base el intervencionismo, es uno de los pilares que lo está sosteniendo. Y pensemos que, si bien es cierto que los políticos siempre piensan quizás demasiado en el corto plazo, este gobierno quizás piensa todavía más en el corto plazo que cualquier otro. Y claro, al final también este gobierno... Bueno, yo quería preguntarle, porque usted en prensa decía, es que no se puede tener un país subvencionado como el que tenemos y que cada vez esto va a más. Ayer hablábamos aquí en este programa con dos profesores de economía también, que habían elaborado un informe para Juan de Mariana, en el que detallaban cómo al final la política del ingreso mínimo vital y de todas las prestaciones sociales que se ponen en marcha lo que genera es una trampa de pobreza que es un círculo vicioso del cual la gente más desfavorecida pues tiene muy difícil salir, porque al final se adaptan a ese contexto y por tanto los más desfavorecidos, los que menos renta tienen, se ven presos de las prebendas del Estado. Y claro, esto quizá algunos digan, pero entonces ¿se hace por incompetencia o con el objetivo expreso de hacer dependiente a la población del gobierno? Es que ahí hay que ir a lo que era ese proverbio chino u oriental, al menos, ¿no? En el que se decía que el primer día tú le puedes dar un pescado a una persona, pero el segundo día le tienes que dar una caña y enseñarle a pescar, ¿no? Yo he dicho en muchas ocasiones que de todos los elementos negativos que la administración del presidente Rodríguez Zapatero provocó en España fue que a toda una generación de personas les quitó el espíritu de esfuerzo, el espíritu de sacrificio, el saber que para conseguir las cosas hay que esforzarse, que todo cuesta, ¿no? ¿Por qué? Porque empezó a repartir subsidios y lanzó la idea de tú con un subsidio vas a vivir poco más o menos igual que aquel que está trabajando, ¿no? Entonces, el subsidio está para ayudar a una persona que lo está pasando mal en un momento determinado, no para hacer crónica una situación. En ese sentido, por supuesto que a una persona que está pasando por un mal momento hay que ayudarla, ¿no? Para eso está la sociedad y la propia solidaridad de esa sociedad. Pero una cosa es eso y otra cosa es crear personas que dependan permanentemente del subsidio. ¿Por qué? Porque primero se les está enajenando la capacidad que tienen esas personas para pensar, para trabajar, para producir, para vivir y desarrollarse como personas y como profesionales. Y eso es gravísimo, porque es una pérdida de uno de los elementos principales de la condición humana, que es pensar, esforzarse, trabajar. En segundo lugar, lo que se está convirtiendo son personas completamente subsidiadas, que no van a poder decidir por sí mismas, que van a tener una especie, que van a ser una especie de voto cautivo, ¿no? Es una especie de caciquismo actualizado de la Restauración, ¿no? Del siglo XIX, principios del XX, solo que ahora de una manera quizás algo más sofisticada, ¿no?
Pero no puede ser que haya 700, 800.000 puestos de trabajo que no se cubran en determinados sectores porque no convenga. No puede ser que se esté incrementando el salario mínimo, que al final terminará expulsando del mercado a los más débiles o incentivando algo que hay que erradicar, pero que el gobierno con estas medidas incentiva, que es la economía sumergida. O de momento lo que está pasando con ello, que las empresas, para poder absorber ese coste del salario mínimo, lo que están haciendo es limitar los incrementos salariales a niveles más elevados de personas que a lo mejor sí que lo merecerían por una productividad. Entonces, a las personas hay que pagarles por lo que producen, por su productividad, y esos incrementos salariales deberían estar ligados a esos incrementos de productividad. Si no hay incrementos de productividad, no puede haber incrementos salariales, porque si no al final va a terminar derivando en una caída de la producción, de la actividad y del empleo, y van a ser los más perjudicados, digo una vez más, los más débiles, ¿no? Entonces es lo que se está intentando, tener una capa de personas completamente dependientes, y con eso ¿a qué nos está llevando? A que realmente el salario modal, el más frecuente, está empezando a parecerse cada vez más al salario mínimo, porque se está igualando como siempre por abajo, ¿no? Como siempre que el intervencionismo impone sus normas, y eso es verdaderamente preocupante, porque lo que una economía necesita es prosperar, trabajar más, salir adelante, no renunciar a su formación, renunciar a su capacidad, renunciar a su esfuerzo, a su sacrificio, a su trabajo y simplemente intentar cobrar un subsidio. Porque además, quienes pueden trabajar y no quieren trabajar porque están recibiendo un subsidio, están arrebatando los derechos y los fondos, están drenando recursos para las personas que sí que lo necesitan, porque no pueden valerse por sí mismas, porque están pasando por un mal momento en unas circunstancias determinadas, ¿no? Con lo cual se está produciendo un doble perjuicio. Pero vende mucho más de cara a la opinión pública pues el Estado te va a dar una paga, tú no tienes que trabajar y ya está, y esto es jauja. Y dirán muchos incluso, es que ustedes unos dogmáticos del mercado, creéis que simplemente por la oferta y la demanda va a crecer la riqueza y ya está. No, es que las cosas son como son, por mucho que no nos guste. Al final lo que se necesita es inversión, tanto nacional como extranjera, en capital, para que eso luego redunde en productividad, y la productividad en salarios más altos de los trabajadores. No se trata de ser un dogmático del mercado. No, digo que el mercado es el mecanismo que mejor funciona. Puede tener problemas, puede tener ineficiencias, puede tener distorsiones en el corto plazo, pero que en el medio y largo plazo es lo que mejor funciona. Está a la vista de todos, porque vivimos en una economía de mercado y gracias a eso tenemos una prosperidad en todo Occidente, al menos, donde hay economía de mercado. Pero nadie está siendo fundamentalista desde el punto de vista del mercado, porque no se niega que pueda haber una asistencia precisamente a las personas que lo necesiten en un momento determinado, porque están pasando por un mal momento. Para eso está la solidaridad que el propio mercado, que las personas que conforman el propio mercado pueden ejercer. Lo que sí que hay que decir y hay que repetir es que no se puede crear una situación de dependencia cronificada porque se le dé un subsidio a una persona que tiene capacidad para valerse por sí misma, porque eso es malo para la propia persona a la que se le anula como persona, y para la propia sociedad, que termina convirtiéndose en una sociedad subsidiada y por tanto que no va a progresar. Pero usted señalaba en prensa, además, que a pesar de todo esto, el gobierno sigue empeñado en aumentar sus niveles de control y de intervención en la economía española. Y ponía como ejemplo el sector de la luz, el sector energético, tanto la luz como el gas, y luego la vivienda, porque con el mantra o con la excusa de los precios, de la inflación, decían que hay que controlarlo. Y usted decía, no, es que el que más se ha beneficiado precisamente de la inflación en los últimos años es el Estado. Bueno, que es el que más se ha beneficiado, no hay más que verlo, porque la recaudación está aumentando de manera extraordinaria debido a la inflación. Ha aumentado durante los últimos años de manera muy importante esa recaudación. En lugar de esa recaudación destinarla a obtener saldos presupuestarios positivos o superávit, y amortizar deuda, pero de verdad, no por el juego del cociente con el PIB, sino de verdad en valores absolutos, y que estén menos endeudados los españoles, se ha gastado, según entraba, se gastaba, generando un gasto estructural que, cuando esos ingresos extraordinarios adicionales dejen de llegar, van a generar un problema de déficit todavía mucho mayor, ¿no? Pero es que
Además, el gobierno debería haber deflactado, por ejemplo, la tarifa del IRPF. Es que la tarifa debería deflactarse con la inflación automáticamente cada año. Debería haber esa deflactación, porque no puede ser que por subirme a mí el salario, yo podré tener que pagar más en valores absolutos, porque el tipo marginal por cada tramo que me aplican, y por tanto al final en consecuencia ese tipo marginal será mayor sobre lo que he ganado. Pero lo que no puede ser es que el tipo marginal que me apliquen por cada tramo suba por el hecho de saltar de tramo, lo que se llama la progresividad en frío, por la subida salarial que se haya producido al respecto. Entonces, al menos por la inflación, debería estar deflactado cada año, porque son unos ingresos que realmente, si todo es una expropiación, y hoy que, por ejemplo, se cumple el segundo plazo del pago del impuesto de la renta de las personas físicas, seguro que los oyentes lo comprenderán muy bien. Todo es una expropiación, porque al fin y al cabo los impuestos son coercitivos. Esto ya es ir un paso más allá, es incrementar el carácter confiscatorio del mismo, porque es quedarse con algo adicional que no se está produciendo por un incremento de actividad, sino simplemente por un incremento que se está dando en los precios, con lo cual claro que se está beneficiando. En cuanto a la intervención en los mercados, bueno, pues la intervención en los mercados que ha citado no son precisamente sus consecuencias muy positivas, ¿no? En uno vemos que por el fundamentalismo medioambiental y dogmático energético del actual gobierno, hemos tenido algo que no se había producido nunca en España, que es un apagón generalizado, como sucedió el 28 de abril, si no recuerdo mal, del presente año. ¿Por qué? Pues por querer centrarse solo en un tipo de energía, las renovables, que bueno, han mejorado en eficiencia, pero son insuficientes. Y por no apostar por una energía en la que en España, al tener uranio, podemos generar abundantemente, como es la energía nuclear, e introducir también y seguir introduciendo gas al respecto, introducirlo dentro de lo que es toda la composición energética, y poder seguir adelante. No hay que cerrar las centrales nucleares que hay, es más, habría que abrir, aunque fuese en forma de pequeños reactores nucleares, otras adicionales, porque podemos tener esa energía. Máxime cuando, para completarle en muchos casos, como es insuficiente la que se genera en España por decisión pública intervencionista, porque España podría generar muchísima más energía nuclear, se le compra a Francia. Es absurdo, ¿no? Y esas son las consecuencias: una luz más cara, unos impuestos energéticos más altos, impuesto sobre impuesto, porque es el impuesto especial sobre la energía, y luego se aplica el IVA. No es que sea una doble imposición, sino que es una reimposición, porque se aplica sobre el total del precio una vez que se ha aplicado el impuesto de la energía. Es decir, el impuesto de la energía juega en el precio final sobre el que se aplica el impuesto sobre el valor añadido. Es una reimposición, realmente. Y adicionalmente, en el mercado con las carestías y los problemas técnicos que vimos cuando el apagón, y que sigue estando en el aire, con los riesgos que incluso la propia red eléctrica ha señalado, ¿no? Y en segundo lugar, el mercado de la vivienda. Pues ¿qué vamos a decir del mercado de la vivienda? Sí, hay un problema verdaderamente importante de vivienda, porque hay una escasez de oferta tremenda. La demanda está siendo creciente, pero es que la oferta no está respondiendo a esa demanda. ¿Por qué? Porque no puede construir. ¿Por qué no puede construir? Por varias razones. Primero, no porque no haya suelo, sino porque no se quiere que haya suelo. Suelo hay mucho, pero hay que liberalizarlo, y no se quiere liberalizar. Si se movilizase, podría aumentar mucho la oferta, y con ello los precios bajarían. Adicionalmente, toda la red burocrática que hay para poder construir desincentiva la construcción, y luego especialmente también mucha normativa del fundamentalismo medioambiental que echa para atrás cualquier promoción o la paraliza por cualquier cuestión. Lo puede paralizar 2 o 3 años, y eso lógicamente hace que no le salgan las cuentas a cualquier empresa, a muchas empresas que quieran dedicarse a esa rama de actividad, con lo cual ese es un verdadero problema, con lo cual y luego las zonas tensionadas que declara, en el mercado del alquiler expulsando muchos pisos de la oferta de alquiler, con lo cual suben los precios, las zonas tensionadas
envían a otras personas, a potenciales inquilinos, a otras en las que sí que sube el precio, con lo cual está haciendo subir los precios en todas las zonas al final con ese intervencionismo, y además está mandando a personas que querrían alquilar al mercado de la vivienda, porque al final con la subida de los precios de alquiler ya no les compensa. Unido a que no se legisla nada para solucionar el problema de la ocupación y poder echar a los ocupas en el instante, bueno, pues eso genera una inseguridad jurídica que contribuye a que la oferta sea menor y por tanto el precio suba. Con lo cual, esos dos mercados que ha puesto de ejemplo de intervencionismo, vemos el fracaso al que lleva dicho intervencionismo. Es que precisamente, bueno, ellos luego, con decir que cabalgan contradicciones, como decía aquel ilustre político Pablo Iglesias, Turrión, pues lo tienen todo solucionado. Y precisamente hablando de medioambientalismo, es curioso, ¿no?, cómo la política energética después del apagón ha llevado a que aumente el consumo de gas natural, por ejemplo, en nuestro país, lo cual es curioso, ya digo, porque es bastante más contaminante que la energía nuclear, muchísimo más. Pero volviendo a la cuestión de las empresas y cómo afecta la regulación sobre ellas, hay un factor clave y es el del tamaño de las empresas. En nuestro país, en torno al 1,2%, si no recuerdo mal, de empresas tiene más de 50 trabajadores. Es decir, que el resto tiene menos, una plantilla menor de 50 trabajadores. Y esto, evidentemente, también redunda y afecta a la productividad global de nuestra economía. Bueno, sobre todo lo que sucede ya no solo es que sean empresas más pequeñas, porque realmente en el conjunto de Europa también el mayor porcentaje de empresas son pequeñas y medianas empresas, ¿no? Como en España. Pero puede haber pequeñas empresas muy productivas, lo que a lo mejor puede ser que no tengan capacidad para poder crecer y para poder extenderse fuera. Pero si no tienen esa capacidad, puede ser en muchos casos porque los obstáculos que se encuentran para poder crecer son muchos, ¿no? Está la llamada maldición del trabajador número 50, donde una empresa empieza a tener muchas más complicaciones en el ámbito del mercado laboral o de las relaciones laborales, que implican unos costes adicionales importantes. Está toda la subida de costes laborales que imponen también a toda empresa, que hace que les drene recursos para poder crecer, bien sea con determinadas subidas de cotizaciones sociales, bien sea con subida del salario mínimo, que sube también la base mínima de cotización social, bien sea con las subidas terribles de impuestos que les dejan menos dinero para poder invertir, para poder crecer, para poder generar más actividad económica, para poder crear más puestos de trabajo. Y entonces lo que hay que hacer es eliminar esas barreras y eliminar esos costes impuestos por el intervencionismo de la administración pública para que puedan crecer y para que puedan generar riqueza y empleo. Y no sé si podríamos hablar de algunos ejemplos en concreto de sectores o negocios que están, sobre todo, muy especialmente afectados por esta sobreregulación, porque el sector más afectado por ella, decíamos anteriormente, según un informe que se publicó hace cosa de un año, es el sector agrario, el campo, con más de 1.300 normas cada año, que provienen tanto de Europa como del Estado como de las comunidades autónomas en España, seguido luego de la construcción con cerca de 1.100 normas anuales nuevas y también los servicios profesionales con casi 800. Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? El exceso de legislación no hace que sea mejor legislación, sino que sea más asfixiante y más tediosa desde el punto de vista de poder, y más complicado desde el punto de vista de poder cumplirlo, ¿no? Por ese volumen. El campo, por ejemplo, tiene una serie de problemas. Uno es el de la normativa y el exceso regulatorio. Otro es el de la competencia a la que se tienen que enfrentar con determinadas normas medioambientales que son absurdas y que además no se piden a otros competidores cuando se importan esos productos. Y no quiere decir que haya que imponérselos a esas empresas que están exportándonos, ¿no? Y que importamos nosotros sus productos, sino que hay que eliminarlos a los de aquí. Y luego también la sobreprotección que ha habido siempre en el campo con las políticas, con la PAC, ¿no? De la Unión Europea, que ha hecho también que en muchos casos no pueda incrementarse esa productividad. El campo tiene magníficos profesionales y si les dejasen actuar en una libre competencia podrían hacerlo mucho mejor y no estarían tan asfixiados. Pero luego llega Yolanda Díaz y dice, no, es que ahora vamos a poner un registro horario telemático, en remoto, que podemos nosotros desde Inspección de Trabajo acceder a ello en directo, a todo tipo de información. Les obligamos además a lo que llaman la agenda digital, a que se digitalicen, cuando mucha gente en el campo o no tiene medios o tampoco tiene conocimientos, porque tampoco de por sí le hace falta
digitalizarse, como se dice ahora. Sí, es que no tienen por qué digitalizarse si no lo necesitan. Eso debería ser una decisión de cada cual, si le va mejor, le va peor, o cómo puede manejarse. Es como si a una persona mayor se le obliga a operar con su banco constantemente por Internet. Pues probablemente no sepa o no quiera, porque prefiera ir a la oficina bancaria. Bueno, pues todo lo que es entrometerse en las decisiones individuales de cada persona es un error. Por lo tanto, podríamos concluir que es un problema sobre todo de fatal arrogancia, de querernos imponer las voluntades políticas sin necesidad. Bueno, lo que subyace desde luego sí que es esa fatal arrogancia de pretender que el sector público conoce mejor que el individuo lo que tiene que hacer. Pues con esta conclusión nos quedamos. Ustedes se quedan ahora con los servicios informativos de ES Radio. En todo caso, solo me queda agradecer a José María Rotellar, que es director del Observatorio Económico de la Francisco de Vitoria y colaborador de esta casa, por habernos ayudado hoy a comprender un poco mejor cómo afecta la regulación normativa, mejor dicho, la hiperinflación de regulación al crecimiento económico y también a las vidas de los ciudadanos. Muchas gracias, José María. Un placer. Volvemos en unos instantes con el análisis de mercados. 1:05 de la tarde, 12:05 desde Canarias. Abrimos aquí, con ánimo de lucro, página de mercados. En un día en el que el IBEX 35, el principal indicador bursátil de nuestro país, está marcando los 15.915 puntos en estos momentos y pierde la sesión pues alrededor del 0,76%, siendo Celnex, Naturgy y Amadeus las empresas que más crecen y Telefónica, Grifols y Robi las que más pierden ahora mismo. Y hoy para mercados, en lugar de tener algún analista para profundizar en lo que está ocurriendo a este y al otro lado, el lado del charco, lo que hemos decidido es pues proponer otro formato y basarnos más en un formato informativo, porque la actualidad es mucha y muy variada a este respecto y hay que comenzar hablando de empresas, porque tenemos, por ejemplo, que los analistas de JP Morgan reiteran su recomendación de sobreponderar para Ferrovial al tiempo que elevan el precio objetivo de la acción de 53 a 58 euros por acción, por título de la empresa, después de que la compañía de infraestructuras publicase la semana pasada sus resultados trimestrales. Así es, Rubén. La nueva valoración supone un potencial alcista del 6,5% frente al cierre de la sesión de ayer martes. Con esta mejora, además, JP Morgan se coloca entre las firmas más positivas sobre el futuro bursátil de Ferrovial, según los datos recopilados por Reuters. Aunque la recomendación mayoritaria es de comprar, el precio objetivo medio es de 53,59 euros, por debajo de la cotización actual. Y otra de las compañías que también hoy son noticia en la prensa Salmón, en la prensa especializada en mercados bursátiles y empresas, es Grifols, que ha ganado más de 300 millones de euros hasta septiembre. Sí, efectivamente, un 245% más. El beneficio neto, por otro lado, alcanzó los 127 millones de euros en el tercer trimestre y el acumulado hasta septiembre se situó en 304 millones de euros, lo que supone efectivamente ese aumento del 245%. Que esta mañana, por cierto, Grifols pues caía hasta un 5% en bolsa. Y hablando de bolsa, precisamente, hay otro tema, otra clave bastante importante, y es que las empresas están reclamando con bastante interés que exista también, o que se recupere, mejor dicho, un tramo minorista al salir a bolsa. Así es, en España no hemos visto una salida a bolsa que incluya un tramo para inversores minoristas desde el debut de AENA en el año 2015. Así, los grandes y pequeños debuts en la bolsa de los últimos años se han reservado el derecho de admisión al dirigirse solo a los institucionales. Y con todo, hay que pasar también al mercado monetario, porque saben ustedes que una de las claves de los bancos centrales ahora mismo es ese empeño, esa iniciativa de poner en marcha las llamadas stablecoins o CBDCs, que serán monedas digitales, en nuestro caso el euro digital, que quieren imponernos con el fin último, siempre en última instancia, de posiblemente acabar con el efectivo. Y a este respecto se ha pronunciado también José Luis Escrivá, gobernador del Banco de España. Así es, José Luis Escrivá ha afirmado en la Conferencia Bancaria Internacional, organizada este martes, que no hay restricciones para que la banca europea e internacional colabore en lanzar stablecoins, y se ha mostrado a favor del proyecto de Santander y otras 9 entidades internacionales de impulsar una moneda digital respaldada por las principales divisas del mundo. Y ya, pues trasladándonos a Estados Unidos,
tenemos que se cumple un año con Trump al frente del gobierno. Bueno, en realidad tomó posesión del mismo en enero, pero en noviembre fue nombrado presidente y esto se vio efectivamente desde el primer momento reflejado en los mercados bursátiles. Y por tanto, sí se puede afirmar de que tenemos ya un año bursátil con Trump en la Casa Blanca. Así es, las bolsas aplauden la llegada de Trump cuando se cumple un año de su contundente victoria electoral. En este periodo, las subidas son muy elevadas y con continuos máximos históricos rotos. Por ejemplo, del 18,3% para el S&P 500 en este año, del 12,7% para el Dow Jones y del 23,2% para el Nasdaq. Y lo cierto es que los analistas explican que en la comparativa con su predecesor, con Joe Biden, en su primer año, el indicador de indicadores de Estados Unidos gana la mitad, ya que el S&P 500 se revalorizó el doble en ese mismo periodo. Aunque hay que recordar también que en sus primeros 100 días de gobierno en el mercado, ya marcaban los mercados, a cuenta de los aranceles, el peor comportamiento de los mercados financieros desde el mandato de Nixon. También hay que decir que sus cifras son inferiores a las registradas en su primer mandato. Y a este respecto, como digo, los analistas, los especialistas en materia bursátil, destacan que comparado con el primer año posterior a una elección presidencial en los últimos 8 décadas, este rally de estos 12 meses primeros en los que Trump ha ocupado la Casa Blanca de nuevo, tenemos que, decimos, es el peor, ocupa el 8º lugar del ranking, detrás de los de Joe Biden, Barack Obama, Bill Clinton, entre otros. Y además, el último mandato de Franklin Delano Roosevelt, que ocupa el 3er lugar, y el primer mandato de Trump, que es el 7º. Y buena parte de la culpa de que no haya ido a mejor el comportamiento de los mercados durante este tiempo la tienen los aranceles, evidentemente, la guerra comercial, que siempre nosotros ponemos el foco sobre ello, porque al final poner mayores trabas al comercio internacional lo que hace es frenar el optimismo de los mercados y de los inversores en bolsa. Pero también hay otros acontecimientos que están pues lastrando el comportamiento de los mercados en Estados Unidos, y uno de ellos es ese enfrentamiento con Powell, porque recordemos que Jerome Powell, el gobernador de la Fed, de la Reserva Federal, que será en breve relevado, desde que Trump llegó a la Casa Blanca con intenciones de imponer su voluntad a este respecto, lo que dijo es que no, oiga, aquí la política monetaria de la Fed se va a basar básicamente en lo que la economía del país necesite, no en lo que usted quiera imponernos, porque recordemos que se especulaba con que uno de los objetivos de Trump con sus presiones a la Fed era lograr que se bajasen los tipos de interés para refinanciar la parte de la deuda que este año vencía más barato. Bueno, pues Jerome Powell se opuso a esta iniciativa de Trump y lo que ha hecho es reducir las tasas de interés cuando ha considerado oportuno, no cuando Trump ha querido. Y por tanto este enfrentamiento también tiene pues un impacto notable en las valoraciones y en los mercados financieros en Estados Unidos. Pero también, hablando de Estados Unidos, hay que explicar que los altos ejecutivos de las compañías del país apuntan a una posible corrección en los próximos meses de Wall Street. Así es, desde hace meses Wall Street no deja de marcar máximo histórico tras máximo histórico. Más allá de Trump, la guerra comercial, los tipos de interés y otros conflictos geopolíticos, los inversores se han aferrado a la inteligencia artificial para seguir guiando los pasos alcistas de Wall Street. Los principales índices del mercado americano acumulan intensas subidas en el año, propiciadas, en esencia, por el auge que sigue experimentando la tecnología. Sin embargo, ya hay expertos que vislumbran el fin de este intenso rally y ponen cifra a la caída. La corrección podría llegar a superar el 10% en los próximos 12 a 24 meses. ¿Y quiénes se pronuncian en concreto a este respecto? Pues, por ejemplo, tenemos al CEO de Goldman Sachs y también al CEO de Morgan Stanley. Sí, los máximos ejecutivos de Goldman Sachs y Morgan Stanley han encendido las alarmas este martes en el Global Financial Leaders Investment Summit de Hong Kong. Por un lado, David Solomon, CEO de Goldman Sachs, advirtió de que es probable que los mercados de renta variable sufran una caída del 10 al 20% en los próximos 12 a 24 meses. Por otro lado, Ted Pick, el CEO de Morgan Stanley, introdujo un pequeño matiz. Sostuvo que una corrección del 10 al 15% sería bienvenida, si no está impulsada por un shock macroeconómico grave, y la definió como un movimiento sano de mercado tras un rally prolongado. De hecho, estos ejecutivos detallan que a día de hoy las valoraciones empresariales están llenas o muy ajustadas y que
aunque no se puede prever exactamente cuándo, como bien decía Pablo, pues va a ocurrir un cambio en la trayectoria de crecimiento de las cotizaciones de la bolsa estadounidense. Y ambos ejecutivos coinciden en que estos ajustes no implican necesariamente un cambio estructural de fondo en cómo deben ser o cómo deben invertirse los recursos en la bolsa, sino una fase de revisión o respiración, es decir, una corrección. Y estos son, como digo, algunos de los titulares más destacados en materia bursátil a día de hoy. Muchas gracias, Pablo, por habernos ayudado a comprenderlos. Nada, muchas gracias. Y ahora les dejamos aquí en Con ánimo de lucro con una interesante entrevista hablando precisamente de mercados con Santa Lucía AM. Ustedes saben que cada miércoles abrimos el consultorio con ellos para hablar, en esta ocasión, de renta variable, todo lo que a ello respecta, y también conocer en qué se basa el estilo quality de esta compañía. Y seguimos Con ánimo de lucro, encarando ya la recta final del programa en el día de hoy, y lo hacemos para abrir, como todos los miércoles, el consultorio de Santa Lucía AM. Y lo hacemos hoy con Juan Llona, que es gestor de renta variable. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, ¿cómo estás, Rubén? Muy bien, ¿tú qué tal? Aquí pues, pendientes de cómo están los mercados, ¿verdad? Y sobre todo de qué hay que tener en cuenta a la hora de analizarlos y tomar decisiones de inversión al respecto. Y una de las claves de los mercados es la renta variable, que es una opción muy interesante para muchas personas, seguramente. Porque, a diferencia de la renta fija, como sabemos, pues es una inversión en la cual los rendimientos, la rentabilidad, no está garantizada, todo lo contrario. De ahí su nombre, variable, evidentemente. Y pues tiene una serie de características, de particularidades que conviene saber antes de emprender cualquier inversión o tomar cualquier tipo de decisión al respecto y entrar en un mercado de renta variable, ¿verdad, Juan? Así es, yo creo que la manera más fácil de entenderlo es en renta variable. Cuando compramos acciones nos convertimos en dueños de las empresas. Entonces, bueno, pues sentido común nos dice que cuando emprendemos un negocio, pues asumimos sus riesgos y eso, bueno, pues tiene incertidumbres y que se transforman en el mercado cotizado, pues en volatilidad muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, aquí nosotros, ahora entraremos en más detalle, ¿no? Pero en Santa Lucía Asset Management lo que hacemos es pues seguir un estilo de inversión en calidad y es lo que hacemos. Invertimos en las mejores compañías del mundo, las que más calidad tienen, ¿no? Compañías que dominan sus industrias, industrias florecientes con un crecimiento estructural de largo plazo y bueno, siempre en las líderes, ¿no? Pues si te parece podemos ir profundizando un poco más en la estrategia o el estilo quality de Santa Lucía AM en renta variable. ¿Qué factores tenéis en cuenta? ¿Cuáles son el tipo de empresas, si es que se puede comentar, qué más os suelen interesar, o los sectores que analizáis en mayor detalle? Bueno, aquí varias cosas, ¿no? Nosotros tenemos un fondo que es el Santa Lucía Quality Acciones, un fondo global que invierte en compañías de todo el mundo y lo que decimos es sencillo, invertimos en las mejores compañías del mundo. Entonces siempre son industrias concentradas donde hay pocos jugadores y nosotros invertimos en las líderes. ¿Por qué industrias concentradas? Pues porque cuando esto sucede, las compañías que operan allí pues tienen capacidad de fijación de precios y esto pues da mucha visibilidad. Y luego también siempre lo que hacemos es investigar cuáles son las tendencias de consumo y de inversión que están detrás de esas empresas, ¿no? A qué mercados sirven. Entonces, bueno, pues buscamos tendencias de largo plazo, que sean longevas, ¿no? Que ofrezcan crecimientos, para no caer en esos value traps, ¿no? En empresas que son muy buenas o que han sido buenas en el pasado, pero que ya no tienen crecimiento. Entonces, nosotros buscamos líderes, empresas dominantes, industrias concentradas y crecimiento estructural de largo plazo. Pero bueno, son muy poquitas compañías en el mundo que cumplen todas estas características y con ellas pues elaboramos la mejor cartera, siempre atendiendo también a criterios de diversificación. Tenemos lo que nosotros llamamos nichos de valor, pues estamos en tecnología, estamos en semiconductores, que probablemente, que si quieres luego andamos un poquito más en esta industria, en la de semiconductores, muy en boga últimamente con el tema de la inteligencia artificial. También estamos en ciencias de la vida, en salud, en consumo. Entonces, bueno, pues una cartera diversificada, ¿no? Que es también muy importante. Claro, ahora profundizaremos un poco en la cuestión de los semiconductores, que lo tenéis publicado en vuestra escuela de inversiones y es muy interesante, pero antes quería preguntarte también por cómo la macro puede influir en la renta variable y también qué hay que tener en cuenta como inversores en el aspecto macroeconómico para decidir al respecto. Bueno, la macro pues también tiene sus ciclos. Lo importante es que en nuestra estrategia de inversión la macro
cae en un segundo plano, pues lo importante son las compañías y como son compañías pues muy buenas, ¿no? Pues no caen en el ciclo de capital, no caen en esa destrucción de capital que muchas veces vemos en compañías puramente cíclicas, ¿no? Que cuando el ciclo macroeconómico se da la vuelta, pues desaparecen muchas de ellas, tienen problemas de capital, tienen que reestructurar. Entonces nosotros con este estilo de inversión lo que hacemos es evitar esos ciclos tan profundos, siempre mirando pues el largo plazo, ¿no? Claro, y pues vamos a hablar un poco del tema de los semiconductores, porque tenéis publicado, como digo, en la Escuela de Inversiones, que desde Santa Lucía AM, con el fondo Santa Lucía Quality Acciones, habéis comenzado a aumentar vuestras posiciones en una empresa en concreto que es fabricante de chips, de semiconductores, que es Lam Research. Y de este modo aumentáis también las posiciones en el nicho del sector de los chips, ¿verdad? Del sector tecnológico. ¿Cuáles son las bazas como inversores que os aporta esta opción? Pues es súper interesante todo esto, ¿no? Pues sobre todo estas últimas semanas. Bueno, en primer lugar, efectivamente, ¿no? En nuestra escuela de inversión, en nuestra página web, en santaluciam.es, la página web de Santa Lucía Asset Management, y en nuestro canal de YouTube también todos los oyentes pueden seguirnos por allí, publicamos nuestras tesis, hacemos vídeos, somos bastante activos en esta parte, lo cual invito a todo el mundo a que nos visite. Pues publicamos esta tesis porque ha sido una historia de éxito y bueno, nosotros empezamos a construir posiciones antes de verano y la realidad es que en Lam Research, pues toda la rentabilidad que esperamos obtener en los próximos años, pues se ha concentrado en estos últimos meses, ¿no? Ha subido más de un 70%, cosa que no es lo que nosotros esperábamos, desde luego, pero bueno, al calor de todo lo que está sucediendo con todas esas mega inversiones que se están anunciando, en donde se ha situado en el centro OpenAI, bueno, pues ha impulsado la cotización. Lam Research es una tesis que es mucho más sólida, que va más allá de la inteligencia artificial. Es una empresa que lo que hace es máquinas para que los fabricantes de chips las utilicen en un proceso concreto, en un par de procesos concretos, en sus áreas más importantes, en la deposición y en el pulido. Es decir, cuando se fabrican los chips hay que depositar materiales en láminas muy muy finas, y estamos hablando de una calidad del laminado nanométrico, y luego un pulido de material para poder fabricar los chips, ¿no? Aquí estamos hablando de eso, básicamente de física cuántica, ¿no? De niveles muy 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 finos. Entonces, bueno, Lam Research es líder en esta industria, donde hay muy poquitos competidores, una japonesa, otra americana, y Lam Research, que lidera este mercado, es una cultura empresarial también muy muy buena, con una estructura de costes muy bien gestionados, y bueno, unos márgenes operativos del 35% y un crecimiento longevo que se está produciendo porque ahora los chips se construyen en 3 dimensiones, ¿no? Antes eran un poco la estructura bidimensional y ahora cobran importancia las estructuras tridimensionales, y esa verticalidad da pues mucho crecimiento a lo que LAM ofrece, ¿no? Porque las nuevas arquitecturas tienen pues unas características de depositado de materiales y de pulido muchísimo más finas, muchísimo más especializadas. Pero bueno, como digo, al albur un poco de la inteligencia artificial hemos capturado más de un 70% de revalorización, bueno, pues y aquí ya hemos construido esta posición en los últimos meses, y hemos complementado toda la gama de exposición en semiconductores, porque nosotros estamos en prácticamente pues todas las fases de la construcción de los chips. Es una industria que nos diferencia y que nos gusta mucho, hemos capturado mucho valor, y en donde ahora, a día de hoy, dado el movimiento tan vertical que hemos visto, también llamamos a la cautela. De hecho, nosotros mantenemos estos nombres, mantenemos Lam Research y otros, podremos hablar luego en otros momentos de KLA, de TSMC, de ASML, etcétera, que también están en cartera y que han ido fenomenal. Con esta gama muy diversificada entre los chips, lo que hemos hecho últimamente es, oye, como ya han corrido tanto y nos han dado tanta rentabilidad que esperábamos para los próximos años, concentrada en unos pocos meses, bueno, pues hemos reducido el peso en los chips y hemos diversificado la cartera hacia otros sectores. ¿Y cuáles son estos otros sectores o nichos de inversión que estáis buscando para compensar también las carteras?
Pues claro, la pregunta es obvia, ¿no? Hemos reducido en semiconductores porque, bueno, la rentabilidad ya, ¿no? La asimetría que solemos decir nosotros, ¿no? Oye, lo que puedes ganar versus la volatilidad que puedes asumir en un mercado que se da la vuelta, ¿no? Que después de todo lo que ha ocurrido, pues esa asimetría ya no pagaba tanto. Entonces, decimos, pues ¿dónde nos vamos, no? Pues hemos a los otros nichos de valor que siempre estamos en donde siempre estamos buscando, en donde buscamos nuestras ideas y hemos encontrado cosas, ¿no? Entonces, pues ¿qué hemos añadido a cartera? Seguimos muy positivos en sentencias de la vida, ¿no? Creemos que hay ahí pues bueno, compañías que van a componer muy bien en los próximos años. Concretamente, pues el otro día teníamos noticias muy positivas de Edwards Lifesciences, que se dedica al reemplazo de válvulas en el corazón, y el otro día pues publicaron los resultados de un ensayo clínico que daban pues unos resultados estupendos en cuanto a cómo comparan sus soluciones para el reemplazo de válvula aórtica con una operación a corazón abierto, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que ahí se abren también nuevos verticales de crecimiento, y esta es una de las compañías en las que tenemos una posición importante en el fondo y que creemos que puede hacerlo muy bien. ¿Dónde nos hemos ido también? ¿Qué ideas hemos implementado? Pues hemos implementado ideas en el sector de consumo, y dentro del consumo, en el consumo más defensivo, como puede ser Colgate, que ha entrado en cartera, una empresa centenaria, ¿no? En donde pues tiene una posición absolutamente dominante en pastas dentífricas, como todos conocemos, y esto nos añade pues esa red de seguridad por si vemos momentos de volatilidad en el futuro próximo, ¿no? Es verdad que nuestra cartera está a precios adecuados, vemos unas valoraciones muy sostenibles en nuestra cartera, pero el mercado, bueno, está previsando también algunas cosas, ¿no? Vemos ahí pues ciertos picos de exuberancia en algunos segmentos asociados a la inteligencia artificial, que bueno, que nos llama a la cautela y a crear esta red de seguridad con empresas como Colgate. Y luego, pues como última idea, perdóname que siga con la última idea que se me está viniendo a la cabeza, que es también implementada recientemente y que perdona que te interrumpa, pero ha publicado resultados hoy, que es Nintendo, una compañía que venimos siguiendo desde hace mucho tiempo, que tenía un riesgo con el lanzamiento de la última consola. Yo no soy gamer, ¿no? Pero aquí todos nuestros oyentes que jueguen, pues empatizarán con esta idea. Y bueno, pues el lanzamiento de la Switch 2, que es una nueva consola, está siendo muy exitoso, entonces ya eliminamos ese riesgo de lanzamiento. Así que todos los consumibles, ¿no? Los videojuegos que van asociados a la venta de ese hardware a futuro, le da un potencial muy valioso. Claro. Pues muy interesante todo lo que nos comentas. Lo único que me quedaría preguntarte sería, mejor dicho, si cualquier oyente está interesado o le ha parecido muy interesante lo que has estado contando y ve que, pues quizá para su perfil de inversor, lo que has estado detallando de cómo se compone el estilo quality de Santa Lucía AM, si quiere profundizar en todo esto y conocer más de de los productos que ofrecéis y demás, ¿dónde puede encontrarlo? Habrá una web y un teléfono, ¿verdad? Exacto, hay una web en nuestra página web de santaluciasmanagement.es, en nuestro canal de YouTube. Yo animo a todo el mundo a que se suscriba y vea nuestros vídeos, nuestras tesis, y luego en redes sociales, ¿no? En LinkedIn, etcétera. O sea, ahí somos activos para que nos vayan siguiendo. Subís recurrentemente contenido en el que explicáis todo esto, ¿verdad? Exacto, eso es. Explicamos esto de manera, pues bueno, un poco sencilla y entendible para todos los públicos. ¿Y ponéis en marcha algún tipo de actividad, no sé, trimestral o mensual, en el que los interesados pueden contactar de forma directa? Efectivamente. Luego, bueno, pues a nuestros partícipes sí que es verdad que se les invita a los webinars que hacemos trimestralmente, en donde explicamos cómo han ido los fondos y qué ideas estamos implementando, y el equipo entero pues explicamos alguna tesis de inversión, cómo estamos implementando las ideas. Así que sí, por ahí también la verdad es que somos bastante activos, y luego también pues esas tesis y esas webinars se publican en YouTube, con lo cual también ahí nos pueden seguir. Pues cualquier interesado no tiene excusa para no informarse y conocer un poco más de todo lo que ofrecéis en Santa Lucía AM. Juan Llona, gestor de renta variable de Santa Lucía AM, muchas gracias por haber estado hoy en Con Ánimo de Lucro para entender un poco más y mejor qué es la renta variable y también cuáles son los estilos con los que vosotros invertís desde Santa Lucía en este tipo de inversión. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un saludo, un abrazo, adiós. Y nosotros ya les dejamos hasta mañana, que les esperamos aquí a las 12 en Con Ánimo de Lucro. En Es Radio Libre Mercado, Con Ánimo de Lucro.